Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Les doy la bienvenida a todos los que están acá y los que están ahí en sus casas. Vamos a darle las gracias al Señor por la bendición y la oportunidad de tenernos aquí, porque es una bendición venir y postrarnos ante el Señor y agradecerle lo bueno que ha sido en nuestras vidas. Bendito y buen Padre, Dios Todopoderoso que estás en el cielo, una vez más venimos ante ti a darte los buenos días, a decirte gracias, Señor. Gracias, Padre, por quien eres y por lo que somos para ti, Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos la bienvenida una vez más a nuestros corazones. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Pedimos, Dios Padre, que te muevas con poder y autoridad en cada corazón. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por cada una de estas personas que está aquí sentado, Señor, que ha decidido venir a alabarte y a glorificarte, bendito Señor. Padre amado, muévete en cada corazón de los que estamos acá. Padre Santísimo, yo pienso cuando yo voy a tu casa que yo me siento para recibir, Señor. Pero yo en la alabanza, Señor, esa alabanza te la quiero dar a ti, bendito Dios. Quiero alabarte y glorificarte con todo mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón. Ayúdanos a preparar nuestras mentes, nuestros corazones para lo que tú tienes en esta mañana para cada uno. Ayúdanos a ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones, Padre. Padre amado, en esta mañana también te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas, y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a hacer tu voluntad, a escuchar tu voz, Padre bendito. Danos ese espíritu para discernir y saber cuando tú hablas a nuestras vidas, y danos ese espíritu de hacedores, Padre Santo, Padre, para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú nos estás demandando de nuestras vidas, bendito Padre. En esta mañana, Señor, bendice esa palabra, Señor, que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor, bendito Padre. Bendígala, bendiga cada corazón que va a recibir, que sea tierra fértil, bendito Dios. Padre bendito, te rogamos, Padre, por todo aquel que todavía no llega. Padre bendito, guárdalo y protégelo en el camino, Santísimo Dios. También te pido, Santo Padre, por todos aquellos que están en sus casas, bendito Dios. Igual manera, bendígalos, Padre Santísimo, Señor, y ayúdelos con cada batalla que ellos estén batallando, precioso Dios. Tu palabra dice que tú eres Jehová Dios, que nos sostiene de tu mano derecha, bendito Dios. Nos sostienes, Padre bendito. Así te pido en esta mañana que los sigas sosteniendo, que los sigas levantando, Señor, que los sigas, Padre Santísimo, usando ahí donde están, Padre Santísimo. Siempre, Padre bendito, Señor, con el entendimiento, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, bendito Padre. Ayúdenos en esta mañana a venir con ese corazón, Padre Santísimo, de agradecimiento y de entendimiento, Padre Santísimo, Señor, para que nosotros cuando salgamos de este lugar, Padre Santo, salgamos a hacer tu voluntad, bendito Dios. Padre, te pido por David y Evelyn y cada uno de estos jóvenes que están en la alabanza, Señor. Usa sus manos, usa sus talentos, Padre, para honra y gloria tuya de tu nombre, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Dice la palabra: alabar al Señor en todo tiempo y que su alabanza esté de continuo todos los días en nuestra boca. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a darle este momento al Señor y que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Dispón tu corazón para Él. Amén. Aleluya. Alábale al Señor. Es el río
nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hoy yo danzo en el río, hoy yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Danza ahí en casa. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Aleluya. Jesucristo, nuestra fuente de agua viva. Hay vida en Jesucristo. Vamos a decirlo esta mañana. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Aleluya. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Una vez más, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, hoy yo danzo en el río de Dios. Aleluya, en el río de Dios. Yo danzo en el río, aleluya. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo Dios, aleluya. Jesucristo, nuestra fuente de agua viva. Y si tomas de esa agua no tendrás sed jamás. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por llenar nuestra vida. Gracias por saciar nuestra sed. Aleluya. Vamos con nuestras palmas. Así. Aleluya, te cantamos, Jesús. Cantamos al Dios que fue, cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos. Mi Dios tiene la victoria. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor. Y no callaremos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Cantamos al Salvador, al Dios que puede sanar. Cantamos al Dios que siempre nos guiará. En la cruz Él se entregó y en poder resucitó. Mi Dios sigue abriendo tumbas hoy. Hay gozo en la casa de Dios, aleluya. Hay gozo en la casa del Señor y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor y no callaremos, hoy te adoramos. Fuimos mendigos, ahora hijos del Rey. Fuimos esclavos, hoy libres en Él. Nos ha adoptado, salvado por su gracia fiel.
que su casa le cante a Él. Una vez más, fuimos mendigos, ahora hijos del Rey, fuimos esclavos, hoy libres en Él, nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel, que su casa le cante a Él. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Aleluya. Hay gozo en tu casa. Hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay gozo. ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Aleluya. Usted está en la casa del Señor. Gócese y no calle. Cante, grite, alabe al Señor. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Aquí estamos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor, esta mañana. Te doy gloria por tu fidelidad, y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré, y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Derrama tu presencia, oh Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Aleluya. Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. En cada día tu gracia bastará, sí, Señor, y estoy creyendo que ya viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios, y en ti, mi Cristo, ya viene lo mejor. Derrama, Señor. Derrama tu presencia, oh Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama, Espíritu Santo. Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. Aleluya. Ven, Espíritu Santo. Transfórmanos, Señor. Cámbianos, Señor. Aleluya. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver.
más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. Vamos a decirlo una vez más. Derrama tu presencia, oh Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. Aleluya, transfórmanos, Espíritu Santo. Ven, derrama tu presencia en medio nuestro. Señor, como tú nos has dicho, Señor, este año, el lema de este año, tú quieres un pueblo santo. Tú quieres un pueblo que viva en santidad, Señor. Queremos, Señor, buscar tu presencia. Buscar tu presencia, Señor, como decía este canto. Estoy listo para hacer tu voluntad. Estoy listo para caminar contigo. Estoy listo. Dígale esta mañana al Señor: aquí estoy. Estoy listo para caminar contigo y hacer tu voluntad y vivir en santidad. Espíritu Santo, ayúdanos. Aquí estás. Tú nunca te has ido. Siempre has estado en medio nuestro, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, muévete en cada corazón. Muévete en cada casa, Señor. Te adoramos. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Aleluya. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, adórale. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Sí, Señor. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré,
porque eres milagroso, milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, oh, así eres tú, aleluya, así eres tú, así eres tú, oh, así eres tú, oh, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Así es. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, Señor. Mi Dios, así eres tú. Oh, así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Así eres tú, Señor. No hay nadie como tú. Te adoramos esta mañana. Bendito eres tú, Señor. Podemos dar un aplauso a nuestro Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. ¿Cómo sería, Señor, nuestra reacción si nosotros estábamos aquí en esta mañana adorándote, cantando de tu grandeza, y después tú vienes para aparecer y estar aquí parado en medio nuestro? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Estás cayendo al piso en adoración, llorando, gritando, celebrando? La cosa es, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Señor, gracias porque no solamente estás aquí, pero cuando tú miras, Señor, tú miras a nosotros y tú nos conoces de principio al fin. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu majestad, por tu poder. Esa canción habla en cuanto tú eres el que puedes abrir el camino, Señor, que nadie más puede hacer. Dios, cuando estamos en la oscuridad, cuando estamos en el desierto, cuando estamos con problemas, y puede ser que no hay solución humana, pero siempre, Señor, tú eres capaz para hacer el camino. Tú eres capaz para hacer las cosas correctas y bien, Señor, para nuestro bien. Tu palabra dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y solamente tú puedes tomar, Señor, las cosas, aún las tragedias, las cosas más terribles en el mundo, y en eso tú puedes encontrar una manera para traer sanidad, para traer restauración.
para traer gozo y para traer alegría y para traer vida. Señor, celebramos y reunimos y venimos, Señor, porque estamos celebrando a nuestro Señor, el Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Tú no solamente estás aquí con nosotros cuando venimos con el grupo Alabanza, tocando de esa manera tan hermosa y dirigiendo las alabanzas a ti. Tú estás, Señor, con nosotros cuando estamos ahí a solos, cuando estamos manejando en nuestros autos, cuando estamos en la casa, cuando estamos acostados en la cama, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con las presiones que vienen, con cosas que están llenando nuestra mente y no sabemos qué hacer, dónde ir, cómo continuar. Ahí estás tú. Estás ahí, Señor, y estás ahí dispuesto, esperándonos para poder clamar a ti, para que tú puedas venir para prender la luz, para abrir el camino. Y Señor, tú siempre nos llevas, Señor, a victoria. Gracias, Señor. Hemos estado hablando sobre tu santidad, que tú eres perfecto y tú haces todas las cosas bien. Gracias, Señor. Tú eres un Dios que restaura. Tú eres un Dios que sana. Tú eres un Dios que perdona. Todas tus cualidades, Señor. Gracias por tu obra. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor, en medio nuestro en esta mañana, porque tú estás aquí presente. Tú nos estás hablando. Ayúdanos, Señor, para abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón para poder escuchar y para recibir, Señor, lo que tú estás hablándonos. Gracias, Señor. Aleluya, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso más al Señor. Puede tomar su asiento. Muy buenos días para todos. Vamos a orar el tiempo de las ofrendas y los diezmos para Dios. Inclinemos los ojos, cerremos nuestros ojos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias por todas las misericordias que nos das día tras día, Señor. Y nos unimos a la oración de nuestro pastor, Señor, pues en ti nos podemos acercar libremente, darte las gracias por toda la bondad que nos has dado, Señor Dios, día tras día, Señor. Gracias porque tenemos una hermosa vida. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Te damos las gracias por los trabajos que tenemos, porque gracias a ti, Señor Dios, tenemos cada día, Señor Dios, la oportunidad de levantarnos, Señor Dios, y trabajar y llevar un sustento a nuestras casas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en los momentos de dificultad, de tristeza, de oscuridad, Señor Dios, económicamente siempre tu luz resplandece en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre Santísimo, por eso te damos las gracias por esta iglesia, porque podemos venir a adorarte libremente, Señor Dios, proclamar tu nombre, Señor Dios, sin cohibirnos, sin callarnos, Señor Dios. Te damos las gracias, Señor Dios, por el grupo de alabanza, por nuestros pastores, por los líderes de esta iglesia, Señor. Te damos las gracias, Señor Dios, y te suplicamos que nos des la sabiduría para saber ser sabios y prudentes y ser buenos administradores de todas las cosas tan bellas que tú nos has dado, Señor Dios. Enséñanos, Señor Dios, cómo direccionar, cómo guiar a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor Dios. Te suplicamos que tu presencia y tu hermosa voluntad se llene con nosotros, Señor, día tras día, Señor. Te damos las gracias y te amo, Señor Dios, poco de lo mucho que nos has dado a través de estas ofrendas o estos diezmos, Señor. Recíbelos como lo fragante, porque van de parte de nosotros, de nuestro corazón, para ti, por nuestro amor, Señor Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por tus misericordias a diario. Oramos en el bello nombre de Jesucristo. Amén.
Cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos, mi Dios tiene la victoria. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, Señor. Aleluya, esta es tu casa. Aleluya. Amén, amén, amén. Dios, ¿cómo estamos en esta mañana? ¿Bendecidos? Amén. Creo que está muy fuerte. Vamos a hablar esta mañana, seguir con el tema de lo que estamos hablando desde el comienzo de este año, con el lema que tenemos para el año 2022, que es Santidad a Jehová. Y el título del mensaje para esta mañana es Dando muerte al pecado. Dando muerte al pecado. Y en estos mensajes hemos visto que la Biblia, el Nuevo Testamento, enseña claramente que el acto de vivir en santidad es uno que es la voluntad de Dios, pero hemos visto que el acto de andar en santidad es la responsabilidad del creyente. Tú y yo tenemos la responsabilidad para andar en santidad. Cuando miramos, hacer como un repaso, que la persona que no conoce a Cristo, esa persona no puede andar en la santidad, no puede caminar en la santidad, porque uno puede saber que existe un Dios, que Dios existe, quizás que hay un cielo y también un infierno, pero cuando hablan con personas en la calle, en la comunidad, preguntando si creen en el cielo, si creen en Dios, la mayoría dicen que sí. No sé, creo que esa cifra está cambiando, pasando los tiempos, pero la mayoría han dicho que sí. Y si piensan y si dicen, ¿y tú vas a ir al cielo? Dicen que sí, porque soy una buena persona. Pero la Biblia enseña que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice, va a estar aquí en la pantalla. Dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es una persona que no conoce a Cristo. Un no creyente, un no cristiano. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Recibe al pecador y que estoy perdido y mi destino es separación de Dios al infierno. Y sé que soy pecador, pero creo que Dios, tú enviaste a Jesucristo al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Y cuando uno confiesa que Jesús es la única fuente de salvación para el ser humano y uno recibe a Cristo, la Biblia dice que uno es una nueva persona. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es esa transformación? Es el momento cuando uno confiesa a Cristo como Señor y Salvador y que Dios nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora en el corazón del creyente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Recuerdas cuando Jesús habló con Nicodemo? Si uno no nace de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios.
Y nacer de nuevo es confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y si uno está en Cristo, nueva criatura es, porque ahora el Espíritu Santo está en el corazón. Aún uno puede percibir, uno puede reconocer que esta Biblia es palabra de Dios y esa Biblia habla la verdad. Y la única verdad que podemos saber, la verdad absoluta, encontramos lo que leemos aquí en esta palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, uno empieza una nueva vida con Cristo y aquí todas son hechas nuevas. Pero lo que dijimos, hemos estado diciendo en esos mensajes, es que la Biblia enseña también que hay ahora, antes de conocer a Cristo, uno no puede entender y uno no puede obedecer a Dios porque uno conoce lo que Dios requiere del ser humano. Pero una vez que uno llega a conocer a Cristo y recibe la palabra de Dios y empieza a leer en cuanto a lo que Dios requiere de nosotros, ahora la Biblia nos habla de otra verdad. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, del hombre natural, el hombre pecador antes de conocer a Cristo, porque los deseos de la carne es contra del Espíritu. Ahora, siendo cristianos, tenemos el Espíritu Santo. Pero lo que sucede cuando recibimos a Cristo, Dios no quita el hombre natural, el hombre, la naturaleza pecaminosa. Ese todavía está en nosotros. Y ese podemos ver desde cuando uno tiene un bebé. El niño empieza a caminar, el niño empieza a hablar, empieza a hacer cosas. ¿Y qué hace? Hace cosas. Por ejemplo, si el niño sabe que no debe tocar algo y empieza a ir para tocarlo y decimos no. Y el niño para, pero después como se acerca, hay que decir no. El niño sabe lo que es correcto o no es correcto. Y cuando, me gusta en las tardes, los domingos con la pastora mirar America's Funniest Videos. Miramos y ahí hay uno que hacen varios videos que ponen como unos dulces en la mesa con el niño. Y la mamá o el papá dice, aquí hay 3 dulces, 3 chocolates, pero no puedes tocarlos. Tengo que ir a hacer algo y ahora vengo. Y cuando vuelvo, que quedan esos dulces ahí en la mesa. Y después vamos a ver si tú puedes comer los dulces. Pero están grabando, ¿no? Y la mamá o el papá sale y están los niños con 3 o 4 chocolates ahí en la mesa. Y filman la reacción. Están mirando y a veces hacen como para tocarlos. No me dijo no tocarlos, dijo no comerlos. Y los tocan, ahí lo juegan con ellos. Y la mayoría de las ocasiones empieza a comerlos. Pero saben que están haciendo lo incorrecto. Aún los bebés y niños saben el bien del mal. Porque esa naturaleza está en nosotros. Y cuando llegamos a conocer a Cristo, Dios no quita ese deseo de nuestra naturaleza pecaminosa para hacer las cosas malas. Pero cuando recibimos a Cristo, Él nos da el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña que ese Espíritu Santo nos capacita con el poder de Dios, poder del Espíritu Santo, que podemos depender del Espíritu Santo para poder decir no a los deseos que van en contra de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Pero esas dos naturalezas están en nuestro corazón. Y la santidad es el proceso de reconocer que Dios nos ha capacitado ya para decir no a los deseos de nuestra carne y decir sí a la voluntad de Dios. Y la acción que nosotros debemos tomar, y lo que enseña la palabra de Dios, es donde venimos del título del mensaje, dando muerte al pecado, es lo que encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Lo terrenal es los deseos de la carne, los deseos del hombre que no está sometido a Dios, que no está en obediencia a Cristo. Ese está en nosotros todavía. Pero el apóstol Pablo en Colosenses dice a nosotros, está hablando a cristianos, haced morir los deseos de la carne. Es nuestro deber para hacer morir los deseos de la carne. Dios no quita esos deseos, no quita nuestra naturaleza pecaminosa,
pero nos ha dado el Espíritu Santo para poder nosotros decir, estoy dependiendo del poder del Espíritu Santo para hacer lo correcto. Y como decía el primer versículo que vimos, que el hombre natural no puede hacerlo, porque no tiene el Espíritu Santo para poder estar libre de la naturaleza pecaminosa. Quizás hemos hablado con personas, quizás cristianos, que están haciendo cosas que va directamente en contra de lo que Dios ha dicho que no debemos hacer en su palabra. Y hablando con la persona, quizás le decimos, ¿sabes lo que estás haciendo? Ese va en contra de la voluntad de Dios. Ese no agrada a Dios. La Biblia habla de eso como pecado. Y la persona puede estar de acuerdo. Yo sé que la Biblia habla en contra de eso y sé que no debo hacerlo. Y estoy pidiendo a Dios para que Dios quite el deseo de esa cosa. Pero sabes que la Biblia nunca dice a nosotros para orar a Dios para quitar los deseos que no debemos tener. La Biblia dice que es nuestro deber para hacer morir las cosas que están en nosotros que van contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno dice, bueno, sé que no debo hacer esto, sé que eso no agrada a Dios, pero si voy a parar de hacer eso, entonces Dios tiene que quitar ese deseo de mi corazón. Estamos como echando la culpa de Dios. Es la culpa de Dios porque estoy pecando. Y no estamos resumiendo la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Cada uno que tenemos hijos en la familia, ¿no? Tenemos ciertos reglamentos en la familia. Y los niños tienen que hacer ciertas cosas, ¿no? Tienen que sacar la basura quizás, tienen que hacer su cama, limpiar su cuarto, diferentes cosas que tienen que hacer. Pero también hay privilegios. Cuando un niño llega a la casa, no tiene que tocar la puerta, espero, es decir, ¿puedo entrar? ¿Tengo permiso para entrar? No, es su casa, sí, puedes entrar. ¿Está bien si yo como? Sí, eres miembro de la familia, es tu privilegio. Estás aquí en la familia, es tu casa. Y en la familia de Dios tenemos un montón de privilegios, beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Y una de nuestras responsabilidades es andar en la santidad. Es un requisito de nuestro papá Dios que para el creyente, para andar en la santidad, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad como hijo de Dios de andar en la santidad. Y es lo que vimos aquí en este versículo. Ahora, tenemos que estar convencidos que la santidad es la voluntad de Dios. Y si uno realmente es hijo de Dios, si uno es cristiano, entonces no queda duda de que Dios quiere que nosotros andamos en la santidad. Jesús dijo, si me amáis, tienes que obedecerme. Si me amas, tienes que obedecer. Si no obedecemos a Dios, Jesús dijo que no amamos a Dios. Uno puede decir, amo a Dios, pero si yo digo con mi boca, yo amo a Dios, pero hago lo que no agrada a Dios, Jesús dice que yo no estoy amando a Dios. Pero también tenemos esa naturaleza que está luchando nosotros. Pero el deseo del creyente debe ser, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero andar en la santidad porque yo sé que ese te agrada. Y yo sé que el pecado es ofensivo delante de ti y no te agrada. Debemos estar convencidos primeramente que es la voluntad del creyente para andar en la santidad. Y también uno que es cristiano tiene que estar convencidos de que esta Biblia es la autoridad de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que reconocer eso y entender que Dios nos habla y nos habla en cuanto a la santidad proviene a través de su palabra. Lo que Él ha dicho. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, leemos esos versículos. Así que Pablo está hablando a la iglesia, a los cristianos. Hermanos, cristianos, os ruego, les pido, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, en santidad,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces está diciendo, es nuestra forma para adorar a Dios, el culto, adoración de Dios. Culto racional es nuestra manera para adorar a Dios. La manera de adorar a Dios no es solamente de cantar cuando están tocando la música. La verdadera alabanza, adoración a Dios es la santidad, nuestra forma de vivir delante de Dios. Hemos leído en el pasado versículos como hay pasajes en Isaías, cuando Dios dice, ya basta tus fiestas. Dios ordenó a su pueblo para tener ciertos días festivales, para venir, traer sacrificios y adorar a Dios. Y Dios dijo, ya basta, no quiero más tus ofrendas, porque vienen y traes tus ofrendas, pero tu corazón está lejos de mí. No están abusando a personas, están robando, están mintiendo, están engañando, están matando, y después vienes para una celebración y cantar. Dios dijo, ya basta. Tu ofrenda no significa nada si el corazón no está si no estás andando en santidad. Entonces Pablo dice que no conforméis a este siglo. Conformar a este siglo es vivir como viven los que no conocen a Cristo. No os conforméis a este siglo, no haces lo que hacen los demás, sino transformaos, sed transformados. ¿Por medio de qué? La renovación de vuestro entendimiento, la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo es que Dios renueva nuestro entendimiento? A través de su palabra. Que todo el mundo está haciendo esto, pero leo que Dios dice que lo que están haciendo los demás no es correcto. Entonces, si quiero andar en santidad, quiero obedecer a Cristo, miro su palabra y esa palabra habla en mi corazón diciendo, no importa cómo andan los demás, es problema de ellos. Si tú eres hijo de Dios, yo estoy pidiendo que andas de esta forma. Si no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tú requieres, Señor? Lo que Dios requiere, encontramos en su palabra. Entonces, somos transformados por su palabra. En el pueblo de Israel, que Dios hablaba con Moisés. Moisés escribió la ley de Dios, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y Dios dijo, para enseñar al pueblo. Esa es mi ley, eso es lo que yo requiero. Y Dios dijo a Moisés, en el futuro Israel va a tener reyes para gobernar sobre ellos. Y Dios dijo a Moisés, eso es lo que tienen que hacer los reyes para que puedan gobernar mi pueblo de acuerdo a mi voluntad. Miramos Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Dijo, y cuando se siente el rey, eventualmente cuando yo pongo un rey sobre el pueblo, y cuando se siente sobre el trono en su reino, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley. Entonces Dios dijo, la persona que va a ser rey sobre el pueblo tiene que tomar un rollo y escribir y pedir de los sacerdotes la ley. Y él tiene que no solamente leerlo, él tiene que escribirlo. Entonces escribirá para sí, él mismo tiene que escribir en un libro una copia de esa ley. Tiene que tomar la ley de Dios y escribirlo en su propia mano para que pueda verlo, leerlo, entenderlo, para hacerlo. En una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. ¿Con qué propósito? Y lo tendrá consigo y leerá en él. ¿Qué tan enseguida? Todos los días de su vida. Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. El rey tiene que escribir la ley, tiene que leerlo todos los días y tiene que practicar la ley. Tiene que obedecer la ley de Dios.
Ahora, en leer la historia de los reyes de Israel, muchos no hicieron eso, o no hicieron caso a eso, pero ese fue lo que Dios requería. Ahora miramos, entonces fue obligación para los reyes sobre Israel. Ahora mira, yendo al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1:6 dice que Dios ha hecho de los cristianos. Si tú eres cristiano, para ti. Si yo soy cristiano para mí. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios nos ha hecho a nosotros, a los cristianos, reyes y sacerdotes. Sí, esa fue obligación para los reyes, para su pueblo del Antiguo Testamento. Y nos has hecho reyes a nosotros. Yo creo que la misma aplica a nosotros en cuanto a de tener la palabra de Dios. Ellos no tenían en ese tiempo imprentas para poder imprimir. Ahora tenemos la Biblia imprimido en el teléfono, en el internet. Pero nuestra obligación y responsabilidad es de consumir esa palabra, consumir ese libro, leerlo. Y no solamente leerlo, pero ¿para qué? Para aprender a ponerlo por obra, para obedecer la palabra de Dios. Y la santidad en sí es obediencia. Es obediencia a la voluntad de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Si queremos andar en obediencia, en santidad, otra manera para decir andar en la santidad es andar en obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra, para cumplir su palabra. Y la Biblia habla en muchos lugares lo que Dios define como pecado. Por ejemplo, cuando los fariseos criticaban a los discípulos de Jesús, una vez los discípulos estaban caminando por el campo de trigo y empezaron a sacar las cabezas de los granos de trigo y limpiar el grano en sus manos así, y estaban comiendo, como podemos comer popcorn, estaban comiendo el trigo. Y los fariseos digo, ¿qué están haciendo tus discípulos? Están ofendiendo a Dios. Y los discípulos dicen, ¿qué estamos haciendo? No se lavaron las manos. Y los fariseos tienen el ritual, antes de comer, lavaron los platos, lavaron todos sus vestimientos, lavaron sus manos y todo antes de comer. Y Jesús les habló en Marcos capítulo 7, versículo 15. Y Jesús responde diciendo, nada hay fuera. Antes de eso él decía, lo que uno come, entra en la boca y sale del cuerpo. Pero dijo, nada hay fuera del hombre que entra en él por la boca, ¿no?, que le puede contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina el hombre. No es, los fariseos estaban diciendo, ellos no pueden servir a Dios porque están comiendo sin lavarse las manos. Y Jesús dijo, ese no ofende a Dios. Lo que ofende a Dios es las acciones de los hombres, porque las acciones salen del corazón. Bajamos al versículo 20 al 23 de Marcos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina el hombre. 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos. Entonces Jesús aquí está dando una lista de cosas que son ofensivas para Dios, lo que es pecado. Los malos pensamientos es pecado a Dios. Los adulterios, la inmoralidad, es pecado delante de Dios. Las fornicaciones, los homicidios. Y cuando Jesús hablaba en otra ocasión, habló no solamente de los actos, dijo aún el deseo. Si uno mira a una mujer con deseos, si esa mujer no es la esposa, Jesús es como dijo que el acto está hecho en el corazón, es el mismo como el mismo acto.
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y 23. Todas estas maldades de dentro salen. Eso es lo que contamina el ser humano. Y el apóstol Pablo, cuando él dio una lista de las obras de la carne, que después, si quieres leer después en Gálatas capítulo 5, él dijo que esas son las obras, manifestaciones de la carne, y da una lista parecida a la lista de Jesús, agrega más cosas, y después él agrega, y cosas semejantes. Entonces, cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios es pecado delante de Dios. En la iglesia cuadrangular, somos una iglesia cuadrangular, y tenemos lo que se llama artículos de fe, las creencias, y creo que tenemos ahí también, si deseas ver qué es lo que creemos como iglesia, hay un folletito que tiene las creencias que tenemos y es lo que creemos como una iglesia. Uno de ellos es en cuanto que toca la santidad. Muéstrame que la imagen de la vida diaria cristiana, la vida cristiana diaria. Está en letra chiquita, pero voy a leer aquí lo que creemos. Si creemos que habiendo sido lavados por la sangre de Jesús y habiendo recibido el testimonio del Espíritu Santo en la conversión, es la voluntad de Dios que seamos santificados diariamente y que seamos partícipes de su santidad, constantemente creciendo en la fe, continuamente creciendo en la fe, el poder, el amor y en el servicio. Primeramente como niños deseando la leche no adulterada de la palabra, el deseo para la palabra de Dios. Luego como hijos amados andando humildemente, buscando la vida escondida en donde la persona mengua y Cristo crece. Luego como hombres fuertes teniendo toda la armadura de Dios, marchando adelante a nuevas conquistas en su nombre bajo el pabellón manchado con su sangre. Siempre viviendo una vida paciente, sobria, altruista y piadosa, que será un reflejo verdadero del Cristo que mora en lo interior del corazón. Es el deseo de Dios para cada creyente, para andar, caminar y crecer en la santidad. Y como vemos que la Biblia habla ciertas cosas, adulterio, la homosexualidad, el robo, la mentira, el engaño, el orgullo, iras, divisiones, menciona como pecados, pero hay cosas que la Biblia no toca específicamente. ¿Cómo debemos responder a esas cosas en cosas en áreas que la Biblia no menciona específicamente? En el siguiente habla sobre lo que tenemos en los artículos de la Iglesia Cuadrangular, artículos de fe, en cuanto a la moderación. El siguiente, Mike, que es número 13, la moderación. Dice, creemos que la moderación es no ir de un extremo de este lado y de este lado del creyente, debe ser conocida por todos los hombres, que su experiencia y su andar diario nunca debe guiarle a extremos, fanatismos, manifestaciones indecorosas, detracciones, murmuraciones, sino que su experiencia cristiana sobria, considerada, equilibrada, templada, perdonadora y celosa debe ser a la semejanza de Cristo en rectitud, humildad y de sacrificio a sí mismo. Entonces debemos representar a Cristo en cada aspecto, no solamente lo que la Biblia específicamente nombra como pecados, pero aprendemos de la palabra de Dios a aplicar principios y aplicar eso en cada aspecto y cada área de nuestra vida. Uno tiene que, si uno quiere vivir en la santidad, debemos estar convencidos
que de la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Si no tenemos el derecho de cambiar lo que Dios ha establecido en su palabra. Mateo 24:35. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que no podemos decir, bueno, Jesús habló eso desde hace 2000 años atrás, entonces ya las cosas han cambiado. Porque todos hacen esto, entonces eso está bien para hacer. Eso no es lo que dice la Biblia. Uno puede decir, yo soy cristiano y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con 90% de esto, pero 10% no. Entonces mi respuesta sería, no puedes decir que eres cristiano o eres 90% cristiano. ¿Vas a estar 90% en el cielo y 10% en el infierno? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Dios dijo a Moisés, no andaréis, añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios dijo, no puedes agregar ni puedes disminuir, no puedes agregar más cosas o quitar cosas. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Juan escribiendo al final del libro de Apocalipsis, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces Jesús, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dice no podemos sacar o añadir a su palabra. Y el apóstol Pablo nos dio unos principios de cómo debemos mirar o considerar las cosas que no están hablados específicamente en la Biblia. Entonces, en Romanos capítulo 14, miramos Romanos 14, y Pablo va a hablar sobre comida, pero la aplicación es sobre muchas cosas. Recibir al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Él está hablando como uno que no es maduro, uno que es nuevo y no sabe todas las cosas. Hay que recibir a esa persona que es débil en la fe, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para luchar argumentos sobre asuntos que no están definidos en la Biblia. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Y hemos hablado mucho en cuanto en ese tiempo no tenían como el Ralph's Supermarket o Costco, tenían las cosas ahí en la calle, ¿no? La carne y comidas. Y la carne, en muchas ocasiones, eran personas que no eran cristianos, eran idólatras, tenían otros dioses, y para tener la bendición sobre sus ganancias, sacrificaron la carne, la comida, a ídolos, y después para tener bendición de su Dios sobre su venta, y lo pusieron para vender. Y uno que era cristiano, que antes creían en ídolos, ahora creen en Jesucristo, dijo, yo no puedo comer esa carne porque esa fue ofrecida a un ídolo. Entonces Pablo está diciendo, si uno tiene esa creencia, entonces para él está bien, no tienes que juzgar a esa persona por sus opiniones. Versículo 3, el que come carne, no menosprecie al que no come, y al que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces Pablo nos está diciendo, el que come está pecando, y el que no come no está pecando. No dice eso, no dice que el que no come
no está pegando, y el que come está pegando, no dice eso tampoco. Pero vamos a ver que él habla cada uno de acuerdo a su conciencia, lo que ha puesto en su corazón. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y un ejemplo en cuanto a eso, en lo que estamos pasando alrededor del mundo, ¿no? El COVID. Y hay algunos que dicen, yo no voy a recibir la vacuna, yo sí voy a recibir la vacuna. Cada uno, de acuerdo a lo que cree y piensa en su corazón, puede hacer. Si uno lo hace, entonces, gloria a Dios. Si uno no hace, gloria a Dios. Pero vemos que hay una brecha. Esos acusando a estos, esos acusando a esto. Y hay argumentos que uno puede dar los dos lados. Vemos que Pablo dice que cada uno estar firme en lo que cree, no permitir eso trae divisiones y discordia, pero uno estar convencido en su corazón lo que piensa. Y vamos a mirar el tercer punto en eso, que uno tiene que hacerlo con sinceridad delante del Señor. 2, que nuestras convicciones deben proceder de un deseo y compromiso de obediencia al Señor. Seguimos en Romanos 14, versículos 5 al 8. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Unos dicen, domingo hay que ir a la iglesia. Los judíos fueron el día sábado, día de reposo. Y a veces había discusiones entre ellos diciendo, no, el día domingo, no, el día sábado. Y Pablo dice que uno propone en su corazón cuál es el día. La cosa es apartar un día para el Señor. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Tú decides. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Yo voy a la iglesia el domingo, lo hago por el Señor. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. No, yo el sábado. El que come carne, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. No está diciendo, ese es correcto, ese no es correcto. Lo que tú decides, si no va en contra de algún principio o mandamiento en la palabra, entonces cada uno toma su decisión. Y después, en lo que debe ser una convicción y debe ser la determinación de decir, yo quiero obedecer a Cristo. No quiero hacerlo conveniente para mí, sino en cuanto a cuál es mi obediencia a Cristo. En Romanos 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, si yo siento en mi corazón algo que otra vez no está directamente en la palabra de Dios, el adulterio siempre es pecado. No puedo decir, no, ese no depende de la circunstancia. ¿No? Hay cosas que la mentira siempre es pecado. Pero está diciendo que si yo creo que algo estoy convencido que mi deseo es para obedecer a Cristo, que esa es la decisión que debo tomar. Si yo no hago caso a lo que yo siento, mis convicciones, pero hago otra cosa, yo no puedo estoy pecando si estoy haciendo algo que va en contra de lo que creo en mi corazón. Y estoy convencido de lo que es la voluntad de Dios. Bajando al versículos 22 y 23, repite diciendo lo mismo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque uno puede hacer cosas y sentir, yo no creo que eso es correcto, pero otras personas lo están haciendo, entonces lo voy a hacer, pero no sé. Eso es pecado, porque uno tiene la obediencia es la santidad.
en cuanto a lo que siento que es correcto en lo que Dios quiere que yo haga. El versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come o duda en cuanto a lo que hace es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, en áreas que la Biblia no nos da específicamente, ese es pecado o eso es lo que debes hacer. Hay muchas cosas decisiones que tomamos, pero mi corazón, si quiero andar en santidad, es: Jesús, yo quiero obedecerte. Yo quiero andar y hacer tu voluntad. Entonces, en cuanto a lo que decisiones que vienen a nosotros, uno, tenemos que estar bien entregados en la palabra de Dios para aprender de la palabra y leer la palabra y permitir la palabra entrar en nuestro corazón. Y esa palabra es como una brújula para nosotros. Es el Espíritu Santo diciendo: no, ese no está bien. Este para mirar, no, ese no está bien para mirar. Ese no está bien para tocar. Ese no está bien para participar. Y si el deseo nuestro es para andar en obediencia y para amar a Cristo, y la voluntad de Dios es para que podamos crecer en la santidad y reconocer que Dios nos ha dado la autoridad y el poder por medio del Espíritu Santo para decir no a la carne y sí al Señor. Y en decir, dando muerte al pecado, entender lo que Dios, en cuanto al perdón de Dios. Porque quizás hay algo que hemos hecho en el pasado y esa cosa quizás viene y decimos: ¿cómo pudo haber hecho tal cosa? Quizás aún siendo cristiano. Y el enemigo puede usar esas cosas para condenarnos. O quizás alguien está diciendo: ¿cómo puedo yo hasta el día de hoy seguir haciendo esto si yo amo a Dios y quiero hacer lo correcto, pero estoy haciendo esas cosas? Para reconocer que Dios nos ha dado la respuesta, la llave, en cuanto está el Espíritu Santo. Dios no va a quitar los deseos. Es mi trabajo, tu trabajo, para hacer morir las obras de la carne. Si, Señor, tú me has dado autoridad. Si tú no me has dado autoridad, entonces este libro está mintiendo. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el poder de Dios para poder vencer. Ahora está en mi decisión para decir: yo quiero aprovechar la autoridad, la armadura, el instrumento que Dios me ha dado para matar ese pecado y decir no y decidir de andar en obediencia para agradar al Señor, o seguir en el pecado. Estuve escuchando esta mañana un testimonio de una señora. Ahora es una persona que habla a favor de la vida. Y hoy estamos entregando las mamaderas, los viveros que hemos entregado para llenar con monedas o dinero para un lugar aquí en Downey que ayuda a mujeres que están embarazadas y no tienen recursos para poder, o están quizás pensando en el aborto. Y ahí en ese lugar tienen las imágenes para mostrar a las mujeres sus bebés y les ayudan para poder sostenerse, para poder tener sus bebés. Y esa mujer que cuando era joven se quedó embarazada y sintió como no había posibilidad para tener su hijo y lo abortó. Había tenido un hijo y ahora el segundo fue y hizo un aborto. Y después de eso ella sentía como tan mal y la culpabilidad que tenía. Y después de eso llegó a conocer al Señor. Hizo el aborto sin conocer al Señor. Después llegó a conocer al Señor y leyó y experimentó el perdón de Dios. Ahora está ayudando a otras mujeres que estaban en la misma situación. Pero ella, su don era escribir canciones y cantar. Entonces ella escribió un CD
grabó un CD con varias canciones relatando su experiencia. Y una de las canciones es de la perspectiva del bebé que había abortado. Y ese bebé estaba teniendo una conversación con Dios. Y el bebé está diciendo, Señor, mi mamá me ama. Y Dios responde, sí, tu mamá te ama. Y haciendo preguntas, y dijo, mi mamá nunca me abrazó. Y dijo, pero sí te va a abrazar. Y dijo, Dios, ¿por qué morí? Y Dios responde, no recuerdo. Cuando la Biblia habla de perdón de Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Isaías dice que Dios nos separa nuestros pecados tan lejos del este del oeste. Por eso, cuando venimos a Cristo, Dios puso nuestros pecados sobre Jesucristo y tomó la justicia de Jesucristo y lo ha puesto sobre nosotros. Dios te ha puesto sobre ti la perfección de Cristo. Y cuando Cristo viene por nosotros morimos, como estar ahí en su presencia, porque Dios solamente permite la perfección en su presencia. No es la perfección diaria de tú y yo en nuestra santidad, es la santidad de Cristo. Y nosotros vivimos diariamente en la santidad en agradecimiento y amor para con Cristo. Pero el perdón de Dios es completo. Si el enemigo te ha estado acusando, condenando, ese no es Dios, es Satanás, es el diablo. Y tú confiesas tus pecados, Dios nos limpia de toda maldad. Y quizás en esta mañana dices, necesito tener mi conciencia, mi corazón libre de las condenaciones, de la culpabilidad y quizás de yo mismo sin poder perdonar a mí mismo o yo perdonar a otra persona. En esta mañana y cada día, pero aquí estamos en esta mañana, la gracia de Dios está aquí presente para ti y para mí. Y Dios está extendiendo, esa es la salvación, ese es el perdón, la gracia maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Voy a pedir si puedes hacer ahí en tu asiento un altar para presentar tu vida delante del Señor. Quizás hay personas aquí en esta mañana que necesitan recibir el perdón de Dios. O quizás personas en esta mañana diciendo, yo quiero crecer, yo quiero andar en la santidad. Y yo quiero aprovechar y reconocer que tengo el poder de Dios, el Espíritu Santo en mí para poder decir no a esas tentaciones, a esos vicios, esas cosas que no agradan a Dios. Y yo quiero tomar la decisión para saber que la defensa, el poder viene a través de su palabra. Para decir, necesito todos los días tomar tiempo para guardar esta palabra en mi corazón, para que yo pueda andar en obediencia, porque yo amo a Cristo, yo amo a Jesús y quiero andar en obediencia porque yo amo a mi Señor. De diferentes maneras para que Dios, el Espíritu Santo, pueda aplicar su palabra en tu corazón en esta mañana. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amén, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu gracia.
Gracias, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Dios, en este momento, ese tiempo, Señor, queremos darte lugar, Espíritu Santo, para poder ministrar a nuestras vidas. Quizás hay personas en esta mañana que necesitan como sacar la basura. Y suena grosero, pero sacar el tacho y vaciarlo al pie de la cruz de Jesucristo. Esa mujer que hablaba, que escribió esa canción de su bebé, comenzando con Dios, ella decía: cuando yo entré en esa clínica de aborto, Dios sabía lo que yo iba a hacer. Dios sabe lo que yo hice. Pero de todos modos me extendió su perdón. Él me llamó. Él me buscó. No permitas que el enemigo te condena. Si Dios te ha declarado: yo te perdono. Y si hay cosas en tu vida que han sido como patrones llevándote a hacer cosas que tú sabes que no te agrada a Dios, en esta mañana venir a la presencia de Dios y decir: Señor, yo no puedo. He intentado mis fuerzas y he fracasado una y otra vez. Pero Señor, entiendo que tú has dado la respuesta, tú has dado el poder, tú me has dado el Espíritu Santo. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy un servidor de mi Señor Jesucristo. Y pido, Señor, que me des tu poder. Ya me has dado el Espíritu Santo, pero ahora tú dices a mí: hacer morir las obras de la carne. Esa es mi responsabilidad, de aprovechar tus promesas en tu palabra, aplicarlo a mi vida, para que yo pueda andar en santidad, porque yo te amo. Y quizás uno puede estar mirando por video, quizás aquí presente, y nunca has abierto tu corazón para iniciar una vida con nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana quizás sería el día. La Biblia dice: si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él murió en la cruz y resucitó para perdonar nuestros pecados, si lo creemos y confesamos, que ya somos hijos de Dios, haciendo una oración, invitándole a Él para entrar en nuestra vida. Una oración sencilla como esa oración: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Hoy te recibo a ti. Pido que me llenas con tu Espíritu Santo. Gracias por hacerme una nueva creación. Ahora quiero vivir para ti el resto de mi vida. Si has hecho esa oración, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Bienvenida a la familia de Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Te amamos, Señor, y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Voy a pedir a Evelyn si puede pasar. Evelyn, aquí tenemos aquí en la mesa, tenemos dos